Buenas tardes, mi nombre es Natalia Mavayala y en este caso les voy a hablar de el café, que su nombre científico es coffea. Y también les voy a hablar de las principales características de las raíces, el tallo y las hojas y por qué estas son importantes para su adaptación en el medio donde se encuentra. Esta planta donde la estoy haciendo es característica pues de la zona andina, ya que el clima favorece para, para realizar sus diferentes procesos. La planta del café en esta región es muy importante ya que le genera a los campesinos diferentes ingresos. Además, las plantas, los cafetos, son de un género que contiene en torno a 100 taxones específicamente. Tiene más o menos 400 especies descritas. Pertenece también a la familia de las ruáceas. Son nativas en el sur de Asia y de África, ya que su clima es subtropical. Pertenece al reino Plantae, su tipo es espermatófitas, el subtipo son aginospermas de la clase Dicotyledóneas, subclase Gamopétalas, pertenece a las rugáceas, y las especies son arábica, canepora y libera. Las raíces. Las raíces son muy importantes, pues al igual desde ellas se absorben los diferentes nutrientes de las plantas. Además de que es un órgano de mucha importancia, ya que a través de, pues como decía, toma de agua, los nutrientes necesarios para su producción y su crecimiento. En la raíz además se acumulan sustancias que más tarde van a servir para alimentar las hojas y para los frutos que hacen que el árbol permanezca anclado en un sitio. Además, por esta se obtienen los diferentes abonos que se le aplican en los diferentes tiempos. El cafeto tiene una raíz principal que penetra verticalmente en los suelos sin limitaciones físicas hasta una profundidad de 50 centímetros. Es decir, que su raíz máxima, la más larga, abarca 50 centímetros. De esta raíz salen otras raíces gruesas que se extienden horizontalmente y sirven para el soporte de las raíces delgadas o absorbentes, llamadas también raicillas. Las raíces absorbentes del café son bastante superficiales y se encargan de tomar el agua y los nutrientes y minerales. En los primeros 10 centímetros de profundidad del suelo se encuentra un poco más de la mitad de estas raicillas que pertenecen más o menos al 86% en los primeros 30 centímetros. Es decir, que las raíces son muy importantes ya que adquieren los nutrientes, los minerales para que la planta pueda producir su cosecha en determinado tiempo. El tallo. El tallo es el tronco, el tallo o el tronco y las ramas primarias forman el esqueleto del café. Eh, los aspectos más sobresalientes de la morfología del área de la planta del café tienen que ver con dos tipos de brotes, que son los ortotrópicos, que crecen verticalmente y comprenden el tallo principal, y los chupones. Por otra parte, están los plagiotrópicos, que crecen horizontalmente y comprenden las ramas primarias y secundarias y terciarias. Eh, en los nudos del tallo principalmente se encuentran varios tipos de yemas, que son las que pues dan origen a las ramas primarias. Los chupones son principalmente y potencialmente salen con el brote de la soja y permanecen mientras se conserva el cogollo del tallo principal. Las otras yemas que son donde se forman las flores, las ramas primarias no se pueden renovar y al perderse una rama primaria, el café pierde una zona muy importante para la producción de los frutos, ya pues que en ella son las fuentes principales donde se almacenan las flores para luego generar los frutos. Y el café en la cosecha se produce en el cafeto la cosecha se produce casi en su totalidad en las ramas nuevas, es decir, que cuando va a haber cosecha nueva, cada vez que hay cosecha, las ramas salen nuevamente. A mayor número de ramas nuevas, existe una mayor probabilidad de que haya una cosecha muy buena. La hoja. La hoja es el órgano fundamental en la planta,
porque se realizan los procesos de fotosíntesis, transpiración y respiración. En las ramas, en un par de hojas, aparece cada 100 o 15, 20 por días aproximadamente, e independientemente de la densidad de siembra de un cafeto, de un cafeto. Más o menos cuando la planta tiene un año de edad, alcanza su número de 440 hojas en promedio. Eh, a partir del segundo año de edad, las hojas incrementan su densidad, al igual que o sea, obviamente también afecta la condición de la sombra, el sol y pues el lugar donde se encuentre sembrada, plantada, ya si es una zona húmeda donde tiene abono natural o es una zona seca. Independiente, los diferentes factores influyen en que la hoja sea abundante o disminuya. Las hojas duran en un cafetal alrededor de un año. La duración de las hojas se reduce con la sequía, con las altas temperaturas y con la mala nutrición. Se puede aumentar el crecimiento de las ramas y las hojas con las diferentes aplicaciones de fertilizantes, las podas, los deshiervos y el aumento de luz en el cafetal, ya que si las plantas del café están debajo de mucha sombra, obviamente van a tener pocas hojas porque no necesitan protección para sus frutos. Eh, entonces, las hojas son muy importantes para proteger el fruto. Además, están adaptadas para esta zona climática, ya si aumenta el clima, inevitablemente, pues ya las hojas se van a marchitar o se van a caer. Las raíces son de vital importancia también. Las ventajas que tienen es que son adaptativas para estos tipos de suelos porque según sus prolongaciones se adaptan a los suelos para producir una buena cosecha. El tronco también es de ventaja, o sea, tiene las ventajas de que son adaptativos también en cuanto al clima y y se puede saber que pues al igual si tiene buen tallo, va a haber buenas cosechas, desde que no se pierdan los diferentes tallos primarios donde las flores van a hacer su respectiva cargación. Muchas gracias. En este caso, pues les expliqué, como ya les decía, la planta del café y sus ventajas y desventajas de las hojas, el tallo y la raíz.